Bien, en esta oportunidad les venía a hablar de esta resolución 1 del 2021 de la Comisión Arbitral, que como verán es una resolución general y cuando es así significa que es de carácter obligatoria para todas las jurisdicciones y lo que viene a traer esta resolución es precisiones de cómo distribuir ese 20% de ingresos cuando se tratan de sujetos que desarrollan actividades que van por regímenes especiales del artículo 7 y del artículo 10 del convenio multilateral. Y antes de hablar de esta resolución, me pareció oportuno recordar de qué se trata el convenio multilateral. Y este es un acuerdo interjurisdiccional para distribuir las bases imponibles del impuesto sobre los ingresos brutos, donde un contribuyente ejerce las actividades en dichas jurisdicciones, en una o más jurisdicciones, y que están sujetas al impuesto. Lo que trata este convenio es evitar la doble o múltiple imposición, ¿sí? De las jurisdicciones en lo que hace al impuesto sobre los ingresos brutos. Y de ninguna manera altera ni modifica las normas que cada una de estas jurisdicciones dictan respecto de este impuesto. Una vez que el convenio se encarga de distribuir las bases imponibles, cada uno lo que tiene que hacer es aplicar las normas que cada jurisdicción ha dictado para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. Por otra parte, esta resolución, que es de carácter general, se dicta como consecuencia de las facultades que el convenio multilateral le otorga a la comisión arbitral para poder dictar este tipo de resoluciones. Y por otra parte, lo que dice que la comisión arbitral ha tenido varios casos concretos por los cuales ha tenido que se le ha consultado o quizás ha dictado alguna resolución en un caso concreto sobre este tema de tener por ahí varias oficinas, administraciones, sede central, consultorios o estudio en más de una jurisdicción y es por eso que viene a dictar precisiones respecto de estos casos. ¿Qué casos? Casos que tienen que ver con los regímenes especiales del artículo 7 y del artículo 10 del convenio multilateral que tienen un criterio de distribución de los ingresos en la parte del 20% que corresponde justamente a la oficina, a la administración, al estudio. Y por otra parte, lo que dice es que ya dictó una resolución, que es esta 109 del 2004, de carácter general también, cuando ha tenido un caso también en cuanto a las empresas de construcción, que ellas liquidan por régimen especial del artículo 6, y como también ha tenido, se le ha preguntado algún caso concreto, también de esa manera ha venido a dictar sobre este tipo de actividad una resolución general. Entonces, como ya lo hizo de una vez, es por eso que respecto de estas actividades del artículo 7 y del artículo 10, viene nuevamente a dictar una resolución que va a ser de carácter general. Lo cual no implica que va a cambiar lo que es el convenio, ¿sí? O sea, el convenio en eso modifica. Lo que quiere es precisar, ¿sí?, lo que ya el convenio viene diciendo. ¿Y qué es lo que el convenio viene diciendo? Bueno, respecto del artículo 7, que es un régimen especial, antes de hablar del régimen especial, me gustaría recordar que uno siempre tiene que ir a las actividades que van por régimen especial. Si yo no entro a las actividades que van por régimen especial, entonces me voy a el régimen general, que es determinar coeficientes, ¿sí? Entonces, si yo no me encuentro en ninguna de las actividades que van por los regímenes especiales, recién ahí voy al régimen general. En particular, el artículo 7 del convenio multilateral tiene, sí, una forma de distribución para aquellos sujetos que desarrollan actividades como las entidades de seguros, las de capitalización y ahorro, las de crédito y las de ahorro y préstamo. Este tipo de actividades, ¿sí?, los contribuyentes van a tener que determinar la base imponible distribuyendo los ingresos de esta manera. Un 80% donde está situado los bienes
personas provenientes de la operación. Eso es lo que dice el convenio. Y el 20% restante lo que dice es que lo tiene que distribuir los ingresos donde se encuentra situada la administración o sede central. ¿Qué es lo que viene ahora a decir esta resolución general de la comisión arbitral? Es, momento, ¿qué pasa si yo tuviera más de una administración o sede central? ¿Cómo hago la distribución de ese 20% que me viene diciendo el convenio multilateral? Bueno, lo que tenés que hacer es sacar un coeficiente, ¿sí? Vas a tener que hacer una proporción de los gastos efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones que tengas administración o sede central, y en función de ese porcentaje que vas a sacar en función de los gastos, vas a distribuir el 20% de ingreso, ¿sí? Es como una manera de hacer un coeficiente, ¿sí? Pero para distribuir solamente la parte de 20% de ingresos. Y esta resolución también viene a hablar de aquellas actividades que van por el régimen especial del artículo 10. ¿Y qué actividades son esas? Bueno, son las profesiones liberales, las consultorías, las empresas consultoras. Este tipo de actividades tienen una forma especial de distribución de los ingresos para determinar la base imponible. ¿Cuál es esa forma? Es un 80 y un 20. ¿Sí? También es como la otra actividad que vimos recién. ¿A dónde va a ir el 80%? El 80% de los honorarios van a ir a donde se desarrolla la actividad, ¿sí? Donde se presta el servicio, la consultoría, ¿sí? Ahí va a ir a parar el 80% de los ingresos. Y el 20% restante, ¿qué es lo que nos decía el convenio multilateral? Bueno, tiene que ir a donde está situado el estudio, consultorio u oficina. ¿Qué es lo que viene a decir ahora esta resolución 1 de la comisión arbitral? Bueno, ¿qué pasa si un sujeto tiene más de un estudio, consultorio o oficina? ¿Cómo va a distribuir este 20%? Lo va a distribuir también de la misma manera que vimos antes, va a tener que determinar, ¿sí? Una proporción de los gastos que cada una de las jurisdicciones donde esté el estudio o la oficina, ¿sí? Y con esa proporción de gastos lo va a distribuir el 20%. En cuanto a cómo determinar esta proporción de los gastos, lo que viene a decir esta resolución es que lo que hay que tomar son todos los gastos, computables y no computables. Ahí no miro, ¿sí? ¿Y qué gastos? Si yo soy un contribuyente que practico balance, voy a tomar los gastos del último balance cerrado del periodo anterior. Y si no practico balance, voy a tomar los gastos del último periodo, ¿sí? Así como cuando uno determina el coeficiente que va por régimen general, ¿sí? Fíjense en que la forma de tomar los gastos es de la misma manera, ¿sí? Último balance o gastos del periodo anterior. Si yo estoy iniciando actividad, lo que me dice es que los ingresos se van a atribuir en partes iguales entre las distintas jurisdicciones en donde yo tengo los estudios, ¿sí? Las oficinas o las administraciones o sedes central. También en esta resolución lo que la comisión arbitral quiere reforzar es lo que en su momento dijo cuando trató el caso de las empresas constructoras del artículo 6, en esa resolución general 109 que les nombré al principio, cuando trató este régimen especial, hizo un par de definiciones, ¿sí? Respecto de qué se entendía por administración, escritorio o sede central, ¿sí? Para que nadie tenga dudas a la hora de decir, bueno, ¿cuándo voy a interpretar que tengo una administración, que tengo un escritorio o una sede central? Bueno, en esa resolución definió cada uno de estos conceptos. Y ahora la comisión arbitral vuelve a decir, si alguien tiene dudas respecto de estos conceptos, acuérdense de lo que yo dije en su momento, que aplica, ¿sí? Para estos regímenes especiales del artículo 7 y el artículo 10.
¿Y cómo define a una administración? La define como el lugar en el que se efectúan las tareas tales como liquidación de sueldos, de cargas sociales y de impuestos, las registraciones contables y que se confeccionan los balances comerciales donde se realizan las compras, la atención y pago a proveedores, las cobranzas de los clientes, la realización de proyectos, etcétera. ¿Sí? Todo lo que se puede llegar a hacer en una administración. ¿Y qué es lo que se define como escritorio y oficina? Aquellos lugares considerados alternativos para el desarrollo de las actividades de administración y o direcciones antes descritas. Y por último, ¿qué es una sede central? Es el lugar o espacio físico de carácter permanente donde se toman o ejecutan decisiones o acciones esenciales concernientes a la operatoria y actividad llevadas a cabo por los sujetos referidos en los artículos 7 del convenio multilateral. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro porcentaje de distribución que tiene estas actividades especiales que van por el artículo 7 y 10 del convenio multilateral? ¿Sufre alguna modificación respecto de esta resolución? No. Este 80% se sigue distribuyendo como dice el convenio multilateral, ¿sí? Así como lo vimos antes, ese 80% no sufre modificación. Y por último, ¿cuál es la vigencia de aplicación de estas precisiones? Esta resolución nada dice al respecto, por lo tanto, lo que se interpreta es que es de su publicación. Su publicación es del 24 de febrero, por lo tanto, va a ser aplicable a partir de esa fecha. Para entender entonces cómo esta resolución se inserta en estos dos artículos del convenio multilateral, les presentamos entonces el siguiente caso. Supongamos que tenemos un médico que tiene domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires y que tiene dos consultorios ubicados, uno en provincia de Buenos Aires y otro en Capital Federal. Sabiendo entonces que desarrolla la actividad en más de una jurisdicción, tiene que determinar el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el convenio multilateral. Y al tener como actividad profesión liberal, porque es médico, va a determinar justamente bajo el artículo 10 del régimen especial del convenio multilateral. Como datos tenemos que este sujeto tiene los ingresos por su actividad en cada una de las jurisdicciones, ¿sí? En capital y en provincia de Buenos Aires. Y como tiene dos consultorios, debería de aplicar lo que ahora nos trae esta nueva resolución, ¿sí? De la comisión arbitral. Lo que va a tener que hacer es ver el detalle de gastos, ¿sí? Que tuvo en el periodo anterior por jurisdicción, determinar una proporción, ¿sí? Determinar una proporción de los gastos en función de cada una de las jurisdicciones. ¿Para qué? Para poder hacer la distribución, ¿sí? De ese 20% de ingresos. Y por otro lado, tenemos cuáles son las alícuotas, ¿sí? Del impuesto sobre los ingresos brutos en cada una de las jurisdicciones. Entonces, en base a los datos que nos dieron, vamos a hacer dos alternativas. Vamos a hacer la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos como lo veníamos haciendo y vamos a hacerlo como lo tendríamos que hacer ahora con las precisiones de esta nueva resolución general. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, teníamos los ingresos, ¿sí? De este sujeto y le teníamos que aplicar el 80% en función donde prestaba el servicio. Teníamos, por un lado, ¿sí? ¿Cuánto eran los ingresos en capital, que eran de 450, el 80% son 360.000, y por provincia de Buenos Aires el 80% es 120, ¿sí? ¿Y qué me queda por distribuir? El 20% restante. El 20% restante, lo que decía el convenio multilateral, es en función de donde estaba la oficina. Lo que se hacía era que
La oficina se interpretaba, era donde estaba su domicilio fiscal, ¿sí? Porque así era la interpretación que se hacía. Entonces, como su domicilio fiscal era en provincia de Buenos Aires, el 20% se le atribuía a esa jurisdicción. De esa manera se determinaba las bases imponibles, se aplicaba la alícuota y se determinaba el impuesto en cada jurisdicción. Al ser profesión liberal, en el ámbito de Capital Federal, sabemos que las profesiones liberales están exentas, por eso no determina impuestos por Capital Federal, pero sí por provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede ahora? Hacemos la interpretación que dijimos. Este sujeto tiene 2 consultorios. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es utilizar esa proporción de gastos, ¿sí?, que hicimos en la planilla anterior y aplicarla en cada una de las jurisdicciones en donde tiene ese consultorio. Fíjense en que el 80% no sufre cambios. Dijimos que ese 80% de los ingresos no se modifica. Lo que se modifica es la interpretación del 20%. Ese 20% se va a distribuir en función de cada uno de las proporciones de los gastos, ¿sí?, que cada una de las jurisdicciones tiene. Cada una de las jurisdicciones vimos que le determinamos una proporción y a esa proporción le asignamos el 20%. De esa manera, antes el 20%, que era 120.000, se distribuía solamente a Capital, ahora, perdón, se distribuía a Provincia de Buenos Aires, ahora se distribuye tanto a Capital como a Provincia de Buenos Aires porque ambas jurisdicciones tienen consultorios. Entonces, como ambas jurisdicciones tienen consultorios, les corresponde una proporción de ese 20%. Al principio yo dije que recuerden que el convenio es una manera de distribuir los ingresos, ¿sí?, y determinar bases imponibles. No aumenta la base imponible, lo que se trata es de distribuir. Por eso, ¿sí?, este 120.000 no se puede alterar. Lo que se altera es su forma de distribución. Una vez que entonces hice la distribución del 20 al 80%, veo cuál es el total de base imponible por jurisdicción, que al aplicar la alícuota por jurisdicción me da el impuesto determinado en cada una de ellas. Miren cómo al hacer esa distribución se ve de esa forma, ¿sí?, cuál es el impuesto determinado en Provincia de Buenos Aires y en Capital sigue siendo exento, ¿sí?, porque la actividad profesional en el ámbito de Capital dijimos que estaba exento, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambia la forma de distribuir y cómo de esa manera también sí cambia el impuesto determinado por efecto de esta nueva distribución. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, los espero en otro nuevo video. Les mando un saludo y cuídense.